el RNA. Si anteriormente habíamos abordado el DNA, su composición, estructura y articulación morfológica, ¿sí?, además de empaquetamiento y el proceso de replicación, para abordar el siguiente mecanismo de mayor relevancia en la fisiología celular, que es la transcripción, antes de entrar con ello debemos abordar el tema del RNA, que es lo que vamos a proceder. Bien, de manera general es importante decir que hay varios tipos de RNAs en la célula, ¿sí? Hay varios tipos de distinto tamaño y con distinta función, pero para el objeto de este curso me voy a circunscribir a 3 tipos de RNA, ¿sí? El RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico o ribosomal, ¿sí? Básicamente, con carácter general, podemos decir que el RNA es una molécula de ácido nucleico, ¿sí?, que se constituye a partir de un proceso que denominamos transcripción, teniendo como molde o como referencia informativa una molécula de DNA. Con carácter general, muchas veces se idealiza el RNA o se dibuja como una sola hebra, ¿sí? Pero esto no es completamente cierto. Se constituye, sí, como una sola hebra, pero después de la constitución como una sola hebra se lo organiza en distintos niveles estructurales. Puede ser secundario, en doble hebra, o incluso formando elementos tridimensionales, ¿sí? Por lo tanto, estructuras de orden superior. Bien, vamos a dar unas pinceladas sobre los 3 tipos de RNA. En primer lugar, el mensajero, que lo tienen en la parte superior de la diapositiva, que está representado como una hebra de ácido nucleico en cadena sencilla, ¿sí? Posteriormente tenemos el RNA de transferencia, que ahí lo vemos en una disposición, en un plano lógicamente bidimensional, que se aproxima a cómo se articula en el espacio, pero el RNA de transferencia tiene una forma tridimensional. Más adelante lo veremos. Y finalmente, en la parte inferior de la diapositiva, tenemos una representación del RNA ribosómico. Luego lo veremos, ¿sí? Pero el RNA ribosómico no ejerce su acción funcional únicamente en forma de RNA, ¿sí? El RNA ribosomal se une a proteínas ribosomales para constituir lo que se denominan partículas ribonucleosómicas, ¿sí?, que son básicamente ribosomas, pero lo veremos más adelante. Bien, ¿qué podemos decir del RNA mensajero? Bueno, el elemento fundamental en el que debemos incidir respecto del RNA mensajero es que la parte o el elemento más importante a efectos funcionales es la secuencia nucleotídica que lo compone, ¿sí? El RNA mensajero es el único de los RNAs que vamos a abordar que continúa el flujo de información hasta la siguiente parte después de la transcripción, que es la traducción. Es decir, el RNA mensajero sigue su camino hasta constituir proteínas. La secuencia nucleotídica es muy relevante porque a partir de la secuencia nucleotídica vamos a poder obtener, o la célula obtiene, la secuencia aminoacídica. Y es a partir de esta secuencia aminoacídica, con las correspondientes interacciones que se establecen en el espacio entre las cadenas laterales de los aminoácidos y todos los enlaces que se vio en el tema de estructura de proteínas, lo que permite alcanzar esa estructura globular, esa estructura ejecutiva, funcional, de herramienta en la célula, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir? Bien, no toda la secuencia del mensajero se traduce, es decir, hay parte de la secuencia, toda la secuencia se transcribe, pero no toda la secuencia se traduce. Hay parte de esta secuencia que pasa por la transcripción, pero no pasa por la traducción. A estas secuencias que se transcriben, pero no se traducen, ¿sí?, se las relaciona, no siempre, pero con carácter general, con los procesos de regulación de la expresión de este RNA mensajero, ¿sí? Veremos que hay zonas de regulación que lo que hacen es controlan cómo se produce
procesos posteriores, en cuanto a regulaciones de expresión, traducción, modificaciones de otro tipo y otros detalles que veremos en vídeos sucesivos, ¿sí? Bien. Bueno, otro elemento interesante, ¿sí? Les decía que en la transcripción, que es el siguiente paso en el flujo de información después de la replicación, a partir de una hebra de DNA, ¿sí? Pero de dos hebras, una DNA 2S o double strand, ¿sí? Se constituye una molécula de RNA cadena sencilla. Entonces, una pregunta interesante que debe venir a su mente es, bueno, si hay dos hebras y solo se constituye una, es lógico pensar que hay, igual que en el proceso de replicación, una proteína que está utilizando una sola hebra del DNA doble cadena como molde para constituir la hebra de RNA. Y es exactamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Bien. Voy a pasar primero a analizar, a explicar un poquito la parte inferior de la diapositiva, ¿sí? Aquí tienen el DNA doble hebra, ¿sí? Tienen la característica doble surco. Y en una burbuja de transcripción, que veremos posteriormente, de la misma manera que para la replicación tenemos un proceso de desnaturalización local, es decir, una apertura de la doble hebra. Si tenemos dos hebras, ¿sí? Solo se va a tener como molde una sola hebra y a partir de este molde se va a constituir la hebra de RNA, ¿sí? Aquella hebra que se tiene como molde, en los libros en inglés lo van a encontrar como el template string, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque las hebras no son iguales, son complementarias. Fíjense, la hebra template y la complementaria al template, ¿sí? Están unidas en la doble cadena. Por lo tanto, esta y esta son complementarias. Por lo tanto, esta, es decir, la hebra de RNA de nueva creación y la hebra antisentido o anticodificadora serán iguales. ¿De acuerdo? Serán iguales. Esto es importante. A efectos de la regulación, uno puede pensar, bueno, ¿siempre se transcribe esta hebra o a veces se transcribe esta otra? Bueno, en biología veremos que hay ejemplos de todo tipo, pero más adelante quizá podamos aterrizar esta situación para que podamos entender elementos que tienen que ver con la regulación de la expresión, que en este caso nada más por mencionarlo podemos hablar de tecnología antisentido, ¿sí? Bien. Entonces, quédense con este elemento. A partir de doble hebra se tiene como molde una para constituir la hebra de RNA, ¿sí? Esto es con carácter general para cualquier tipo de transcripción, ya sea mensajero, ya sea transferente, ya sea ribosómico o ya sea RNAs con efecto regulatorio que veremos más adelante. Pero sí es importante que entiendan que hay una hebra con sentido, ¿sí? O codificadora y una hebra antisentido o anticodificadora. Bien. Vamos a particularizar ahora en la estructura general de un RNA mensajero. Bien. En cualquier RNA mensajero, les comentaba antes, hay parte de la secuencia que se transcribe, todo se transcribe, pero no todo se traduce. En este caso, y aunque más adelante lo veremos, en esta parte de la diapositiva pueden ver este tipo de elementos que dice promotor, ¿sí? Y otra cosa interesante, hay una serie de números que están dispuestos sobre la hebra de DNA y que les antecede un signo positivo o negativo, ¿sí? Y otro elemento interesante, en la parte superior vemos que hay una nomenclatura que dice downstream region o upstream region. Bien. La nomenclatura upstream y downstream puede asimilarse o entenderse muy bien si lo correspondemos con aguas arriba o aguas abajo, entendiendo un curso de un río. Aguas arriba será hacia el nacimiento y aguas abajo será hacia la desembocadura. Bien. Algo interesante. Las zonas reguladoras, por lo general, ¿sí? Siempre están en una región upstream, ¿sí? Les indico que en biología no estamos en blancos o negros, vivimos en un mundo de grises y por lo tanto siempre hay ejemplos donde hay zonas de regulación integradas incluso dentro de la zona codificante, que aquí está denominada como gene, ¿de acuerdo? Bueno, entonces
hay promotores y hay terminadores, que básicamente tienen una función que es regular cómo se expresa esta parte, ¿sí?, que denominamos gen, que veremos a profundidad en el proceso de transcripción. Todo aquello que está en la región upstream, ¿sí?, antes del +1, ¿sí?, deberá ser identificado con un signo menos, ¿sí? Y toda aquella parte de la secuencia que está del +1 a la región downstream, ¿sí?, tendrá un signo positivo. Bueno, particularizando en el RNA mensajero. Les digo que todo se transcribe, pero no todo se traduce. Dentro de la parte que se transcribe, ¿sí?, unos dos elementos que hay que considerar son la región 5' y 3' UTR. ¿Qué significan estas siglas UTR? UTR es la abreviatura de Untranslated Region, es decir, región no traducible. Y como se antecede con el 5' y 3', hay una región 5' no traducible y una región 3' no traducible. Aquella parte de la secuencia del mensajero que está flanqueada entre la región 5' UTR y 3' UTR es aquella parte de la secuencia que se transcribe y posteriormente se traduce. Y por consiguiente, a partir de este fragmento de RNA se obtendrá la correspondiente proteína. Pero les indico, esto lo veremos de manera pormenorizada cuando abordemos el tema de la transcripción. Ahora nada más es un elemento introductorio para que entendamos qué es el RNA mensajero. Bien. Aquí tienen básicamente un resumen de lo que acabamos de ver a partir de una DNA doble hebra. Entendemos que hay una cadena codificadora y una cadena antisentido o anticodificadora, ¿sí? Se tiene como molde una de las hebras para obtener un transcrito primario que es solo de una sola hebra, y aquella parte del transcrito que se va a traducir, finalmente se obtiene una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente RNA que vamos a ver en el curso, que es el RNA de transferencia. Bueno, primer elemento, ¿por qué se denomina ADN o RNA de transferencia? Porque su nomenclatura está directamente asociada a su función. ¿Cuál es la función del RNA de transferencia? Transferir los aminoácidos que porta a una cadena polipeptídica naciente en el proceso de traducción, ¿sí? Todo esto que acabamos de ver en esta frase, que es un poco condensado, lo veremos desglosado a lo largo del curso, pero es interesante que entiendan la denominación de transferente, porque su función es una transferencia, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué podemos ver rápidamente del RNA de transferencia? Bien, cuando representamos la estructura del RNA de transferencia bidimensionalmente, de forma característica tenemos esta estructura típica en trébol, ¿sí? Entonces, la estructura en trébol representada bidimensionalmente nos permite visualizar los brazos del RNA de transferencia, ¿sí? Los brazos del RNA de transferencia. Luego veremos una estructura tridimensional que se ajusta mucho mejor, lógicamente, a cómo se dispone en el espacio. Y quiero traer a colación nuevamente el tema de las morfologías. Bien. Cuando veamos el tema de traducción, deberemos profundizar en la relevancia de que los RNAs de transferencia deban encajar perfectamente en unos lugares al interior del ribosoma, ¿sí? El RNA de transferencia debe tener la morfología precisa para poder encajar exactamente en el lugar donde debe, a efectos de que la función en la que está relacionado se lleve a cabo de forma eficiente. Por lo tanto, si la morfología debe estar conservada, las secuencias que determinan el RNA de transferencia también están conservadas. En este sentido, ¿sí?, veremos que la mayoría de la secuencia del RNA de transferencia está conservada, pero sí hay determinados elementos puntuales que pueden ser variables en función de la especie. Bien, aquí nada más se hace una pequeña introducción muy somera, ¿sí?, de cómo a partir de la secuencia del RNA mensajero, ¿sí?,
que está representado en color azul, se establece una correspondencia con una parte concreta del RNA de transferencia que se llama brazo del anticodón. Cuando se produce la correspondencia entre un triplete de la secuencia del mensajero con el brazo del anticodón del RNA de transferencia, entonces sucede un proceso, ¿sí?, que es la transferencia del aminoácido que porta a la cadena naciente. Pero les indico esto, lo veremos de forma detallada en vídeos sucesivos y intentaré que lo vean de forma dinámica. Les voy a añadir algún link que permite visualizar de una manera muy didáctica cómo se produce esta correspondencia entre secuencia del mensajero y secuencia del RNA de transferencia. Pero quiero seguir con la parte de estructura del RNA de transferencia. En este caso vemos sí que están los brazos del RNA de transferencia un poquito más desglosados, están numerados, ¿sí?, y vemos varios elementos. Fíjense, la parte superior de la diapositiva representa el tallo aceptor. ¿Por qué se llama aceptor? Porque tiene como función aceptar un aminoácido, ¿sí? En esta parte del RNA de transferencia se le va a adicionar un aminoácido y por tanto porta ese aminoácido, ¿sí? ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos el brazo T y el brazo D, ¿sí?, que representan elementos morfológicos que debe tener el RNA de transferencia para poder interaccionar de forma específica con lugares en el interior de la estructura del ribosoma, ¿sí? Esto es muy interesante. Se llaman brazo T y brazo D, ¿sí?, porque, bueno, contienen unas variedades de ribonucleótidos, ¿sí?, se llaman pseudonucleótidos, que no se corresponden exactamente con las estructuras químicas que habíamos visto al principio del curso, pero que precisamente por esta irregularidad, por esta diferencia en la estructura química de estos pseudo nucleótidos, se constituyen la forma particular que requiere el RNA de transferencia en el proceso de traducción. ¿Qué otro elemento tenemos adicionalmente? El brazo extra, que no se veía en la otra diapositiva, y finalmente el elemento regulatorio que acabamos de ver ahora, que es el brazo del anticodón. En el brazo del anticodón debemos fijarnos en el triplete que está dispuesto en la parte más distal, los nucleótidos 34, 35 y 36. Ese triplete debe tener o tendrá una correspondencia con otra secuencia de 3 nucleótidos en todo el fragmento o segmento del RNA mensajero. Y esa correspondencia entre el anticodón y el triplete en la secuencia del RNA mensajero, que llamaremos codón, es muy importante a efectos de entender cómo sucede el proceso de traducción. Bien. Bueno, en esta parte nada más les enfatiza un poquito el enlace entre esas bases no convencionales, que son los pseudonucleótidos, ¿de acuerdo? Es, bueno, un elemento interesante, pero lógicamente tienen que correlacionarlo con la idea que transmitíamos el otro día de que la forma condiciona el perfil de interacción, que es un elemento fundamental para entender la fisiología celular. Bien. Simplemente quería detenerme en el proceso por el cual un RNA de transferencia incorpora un aminoácido. A este proceso se le denomina carga, ¿sí?, del aminoácido, y lo realiza una proteína que se denomina aminoacil tRNA sintetasa, ¿sí? Bien. No hemos visto desde el punto de vista bioquímico las estructuras de los 20 aminoácidos presentes en los sistemas biológicos, ¿sí? Ahora bien, lo que sí podemos decir en este sentido es que aquella proteína encargada de adicionar un aminoácido a un RNA de transferencia debe distinguir un RNA de otro RNA, ¿sí? En vídeos sucesivos, ¿sí?, analizaré lo que se denomina degeneración del código genético, que básicamente puede explicarse de forma
superficial, entendiendo que hay combinaciones de 3 aminoácidos, pero que se hacen con 4 letras. Eso tiene como consecuencia que tenemos 64 posibilidades diferentes de combinar estas 3 letras. Como solo hay 20 aminoácidos, deben entender que hay tripletes de distinta secuencia que portan el mismo aminoácido. Lo que les quiero decir con esto es que la aminoacil-tRNA sintetasa debe ser capaz de identificar la secuencia en el brazo del anticodón para, con esa identificación, adicionar el aminoácido correspondiente. ¿Sí? Por lo tanto, habrá una cantidad de aminoacil-tRNA sintetasas, ¿sí?, que deben reconocer toda la variedad, ¿sí?, de moléculas de RNA de transferencia. Bien, en esta diapositiva simplemente se hizo un experimento muy sencillo, a partir del cual, teniendo un RNA de transferencia con esta secuencia del brazo del anticodón ACA, ¿sí?, que le corresponde la incorporación de cisteína por determinadas modificaciones, ¿sí?, se altera la estructura de la cisteína y se convierte en alanina. ¿Cuál es el resultado que tendremos bajo estas condiciones experimentales? Que hay un RNA de transferencia que porta un aminoácido que no debería portar, ¿sí? La pregunta es, ¿hay algún mecanismo que permite a la célula distinguir, una vez que ya tiene el aminoácido incorporado al RNA de transferencia, que efectivamente está llevando el aminoácido correcto? Bueno, la respuesta es que no, ¿sí? El punto de regulación es cuando la aminoacil-tRNA sintetasa identifica la secuencia del anticodón y por lo tanto le adiciona el aminoácido correspondiente. No se hace a posteriori, ¿sí? Este es un experimento muy gráfico en ese sentido. Bien, aquí tienen, ¿sí?, la molécula de RNA de transferencia, antes les comentaba, que es mucho más cercana a cómo podemos visualizarla en el espacio. Esta es la estructura que, digamos, alcanza el RNA de transferencia, que es una estructura terciaria, ¿sí? No es en doble hebra, sino en una estructura de orden superior, porque hay secuencias palindrómicas interrumpidas que a su vez interaccionan en el espacio. Y les reitero, tiene que ver con la interacción con los ribosomas, ¿sí? Bien. Otro elemento. Vamos a seguir con el siguiente de los RNAs, que es el RNA ribosomal. Bien. El RNA ribosomal, ahora nada más me voy a dedicar un poco a su estructura. Más adelante hablaré de cómo se disponen el RNA ribosómico y el RNA de transferencia en el DNA genómico, es decir, a lo largo de los cromosomas. Pero en este vídeo lo que me interesa que vean es que el RNA ribosómico se produce como una hebra muy larga, pero una vez que la hebra ha sido constituida, se reorganiza. ¿Y qué es o qué estructuras podemos ver de forma muy clara en este tipo de secuencias? Que hay un montón de articulación de secuencias palindrómicas. Fíjense, toda esta parte superior de la diapositiva vemos en un plano bidimensional cómo se articula, cómo se complementa la estructura, la secuencia del RNA ribosómico, ¿sí? Este RNA ribosómico tiene esta secuencia porque debe alcanzar esta estructura secundaria, terciaria del RNA ribosómico. ¿Por qué es tan relevante? Porque la forma que adquiere estas secuencias en el espacio permite la interacción con proteínas ribosomales, ¿sí? Hay una multitud de proteínas ribosomales que se unen a DNA ribosomal y forman partículas ribonucleosómicas, ¿sí? O sea, se denominan ribosomas, que son las máquinas que tienen todos los organismos para poder constituir proteínas, ¿sí? Cualquier desviación de la secuencia del RNA ribosómico derivará en alteraciones ribosomales y, por tanto, en alteración en la fabricación de proteínas. Y esto es un elemento que permite entender por qué el RNA ribosomal son secuencias conservadas, ¿sí? Acuérdense del concepto de grado de conservación de una secuencia y su explicación en el marco de la teoría evolutiva, es decir, su eficiencia y, por consiguiente, su distribución en el espacio y el tiempo. Bien,
En el siguiente vídeo me dedicaré a explicar unos conceptos relacionados con el ciclo del mRNA.